Hoy nos encontramos entre pantallas como parte del proyecto de exposiciones dentro y fuera del campus que se realiza en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica. Con el apoyo de Acción Social estamos con Irene Müller, de la Red Latinoamericana de Estudiantes de Historia del Arte, que nos va a compartir sobre su participación en el ciclo de ponencias y su trabajo sobre Emilia Prieto. Y bueno, la primera pregunta sería, ¿cuál es el impacto que, que genera Emilia Prieto? Buenos días, Francis, muchas gracias por este espacio, gracias a Acción Social y para mí también gracias a Red Lea porque pues todo esto surge por su evento de América Invertida en donde pude participar con esta investigación que realicé de Emilia Prieto, como figura de su época, una figura social, política y muy, muy fuerte en realidad. Una mujer que siendo preparada como maestra, siguió buscando educarse en las artes y, y siguió sobre la ruta de las artes para expresar su opinión. Y era una opinión decidida, clara, y así lo hizo. Y, y su obra se puede decir que es un buen reflejo del espíritu de las vanguardias de su época, en el sentido de que no es obra realista, es lo que ella lleva dentro y con títulos que realmente reflejan su pensamiento más que ninguna otra cosa. Entonces podemos entender por el título el mensaje que nos está queriendo decir. Entonces, como digo, sí, fue amor a primera lectura porque empezar a entender quién fue Emilia fue despertar ganas de no solo querer saber más, sino de querer compartirlo. Y la verdad me siento muy afortunada de que estos espacios se hayan ido abriendo. Primero Red Lea, ahora con esta entre pantallas, para, para dar a conocer y que la gente sepa que tuvimos gente como Emilia entre nosotros. Me parece excelente, es decir, es como realmente ver a Emilia, me parece a mí. Lo dije en la exposición de América Invertida, es decir, yo sé por lo que leí, la investigación, que ella no solo hizo grabados, que de hecho participó con unos óleos en su primera exposición de las que hacían a principio del siglo pasado aquí en Costa Rica, pero dejó de hacerlas, es lo que recabo de la Ujú, literatura, y lo que se conoce realmente son sus grabados. Y hay uno que a mí se me hace tremendamente sarcástico y es este grabado como con unas caras como de negros ambos, ¿verdad? Así como sus ajá, grandes labios y todo, y con unos sombreros de copa altos. Y entonces lo que dice es, le pone como parte del grabado salvajes con chistera. ujú, Y eso es lo que, es decir, el título de esa obra para ella es Eso somos. ujú, Es decir, somos salvajes con chistera. Es decir, hoy por hoy tal vez no nos dice tanto, pero si nos trasladamos a esa época tan convulsa que fue el principio de siglo aquí en Costa Rica, porque sí, sabemos de la Primera Guerra Mundial en Europa, que grave todo lo que sucedió, pero no imaginamos o pasamos por alto que
la historia aquí en Costa Rica estaba siendo igual de convulsa, es decir, se estaban definiendo una cantidad de cosas, teníamos una sociedad súper liberal, súper opresora, que borró o quiso borrar una cantidad de valores propios como nuestra propia etnicidad Ujú, y, y personas como Emilia se levantaron contra eso. Entonces sí, hace un grabado de tres rostros, de tres ambos, es decir, es que somos eso, es decir, somos un crisol de razas. ujú, Pero sí, tenemos que ponerle ese sombrero que no es nuestro, es decir, es moda europea, e ironiza con eso, es decir, sí, lo que estamos aquí en este país tratando de hacer es copiar cosas que no son nuestras. Y esa, ese sarcasmo puro que Emilia transmite, ¿verdad? Y no es simplemente porque le gustó, sino para mí es muy evidente que tenía un mensaje muy serio. ¿En qué sentido? En que con eso se, se graficó, se ilustró al repertorio americano. No era una simple revista, no era un simple panfleto, no, es un documento que hoy por hoy sabemos que recorrió la América Latina, que tenía escritos de pensadores de no solo de Costa Rica, no, participaron chilenos, participaron argentinos, es decir, fue una revista rica, fue un documento histórico realmente y nació aquí. Es decir, García Monge se la regaló al mundo, por decir así. Nuestros pensadores tuvieron esa visión y Emilia Prieto fue una ilustradora, podemos decir en nuestro lenguaje moderno, fue una ilustradora de ese documento, de esa revista. Es como, wow, otra vez tenemos una mujer que pasó por alto, es decir, que para mí es como que hasta ahora está empezando a refrescarse porque poniéndolo en contexto, sí, yo por una gracia de la vida, como le digo yo, tengo la oportunidad de estudiar ahora historia del arte en un segundo capítulo de vida, por decirlo de alguna forma. No es mi primera carrera, es la segunda, es mi segunda visita a la universidad, pero en mi tiempo de estudiante universitario equivalente a lo que hoy por hoy están mis compañeros estudiando su primera carrera universitaria, nunca se escuchó de quién era Emilia Prieto, no se sabía que era repertorio americano, no, no era importante. Es decir, todo ese tipo de cosas pasaron durante el siglo pasado como a la sombra. Y empiezo a entender que es como una explosión de necesidad de conocernos que está sucediendo en este siglo. Y, y las generaciones como la tuya, Francis, están teniendo una suerte de ilustración, por decirlo de alguna forma, de reencontrar y de poder revalorizar lo que ha sido Costa Rica desde siempre y darle importancia a una cantidad de cosas que hayan estado como esperando ser desempolvadas, para decirlo de alguna forma. Y Emilia Prieto para mí es una de estas figuras. Eh, las frases que dijo, eh, como sí, aborrezco a los neutrales, eh, lo de ser apolítico, castiga tantísimo a, al que no, es decir, condena a los neutrales y el que no tengas una posición política para ella es tan grave como para señalarte como que hey, estás muerto. Es decir, si sos apolítico, estás muerto. Y uno lo ve en términos de qué sucede con una elección presidencial en este siglo, de cómo nos enfrentamos a nuestras elecciones pasadas para escoger entre un discurso que era totalmente, eh, vamos a ver, en contra de la libertad de opciones de mi expresión como individuo en cuanto a mi sexualidad. Es decir, tener que escoger si escojo a alguien así o no,
Es decir, nuestras elecciones quedaron básicamente limitadas a eso. Y yo digo, bueno, ¿dónde quedó el peso de todo lo que debió realmente haberse discutido en unas elecciones, por ejemplo? Y yo pienso, una Emilia que se nos murió en los 80s, que resucitara en un momento de elecciones como las últimas de hace 2 años, y yo digo, la señora se nos vuelve a morir, es decir, no sé, seguro prendería fuego con todo porque ese es el espíritu que ella demuestra tener. Ella tenía, es decir, tuvo 2 hijos, se divorció en una sociedad de los 30 de Costa Rica, donde si todavía en los 70s divorciarse para una mujer era como la cosa más terrible, no me puedo imaginar cuarentantes. Entonces, es una mujer que con 2 hijos, divorciada, termina hasta en la cárcel por expresar sus nociones políticas. Es decir, no sé, me parece que es así como un remolino que existió aquí, la trataron de contener y nos dejó en ese, casi como ese pequeño remolino, grabó todo lo que grabó, hizo todo lo que hizo en estas maderas y todo, y nos ha dejado un mensaje tan fuerte, tan profundo, eh, un mensaje en contra del fascismo, en contra de no tener una posición política. Eso es decir, para mí es impresionante lo fuerte del mensaje de Emilia cuando uno lo ve desde esa perspectiva. Algunos de sus escritos, si nos cuenta justamente cómo en la Edad Media esta mujer comprende, así lo escribe, comprende que el esposo que la toma por esposa y que le ha dado hijos y todo, nunca la quiso a ella y que la toma como por no quedarse vacío, porque el verdadero amor de su vida se casó con otro y él no quiere quedarse sola. Y durante años ella lo atiende, le da hijos y todo. Y a cómo funciona la sociedad medieval, en algún momento pasa un comerciante por el pueblo, ella se enamora, conoce lo que es el amor y esta mujer agarra y deja todo atrás y le dice al que es su esposo en este momento, ¿sabe qué? El que quería todo esto, esta casa, estos hijos, esto, fue usted, no yo. Usted me tomó a mí porque yo era el vehículo que le iba a permitir cumplir con todo eso, así que tome todo este paquetico, se lo dejo, muchas gracias, hasta luego. Y para mí, más que ella esté haciendo un traslado real hacia la Edad Media, lo que estás como queriendo decirnos así como, hey, no tenemos por qué adoptar la vida de alguien más, tenemos que tener nuestras vidas propias, es decir, entrar a investigar respecto de Emilia es un viaje, es decir, es impresionante leerla, ver es como una actitud de inquietud, de no de queja, porque no es una queja llorona, es una queja como de levantar y decir, vean, esto está mal, esto no es así, no debe ser así. Esa es la actitud de Emilia y es sorprendente para mí, porque no es siglo XXI, no es la segunda mitad del siglo XX, no, es principios del siglo XX, es decir, es una sociedad y por eso para mí tan importante en la investigación esa contextualización más que el análisis de su obra, porque uno ve su obra y te habla hoy, como digo, 80 años después, y uno siente lo fuerte de los nombres de esas obras, lo que quiso decir, pero si uno se traslada con esas obras a la época que ella vivía, para mí es todavía más fuerte. Es mucho más fuerte que Emilia tuviese esa fuerza propia para expresarse. Es decir, con todo esto, así como ¡pum! Una bomba. Es decir, ella fue una bomba en la sociedad costarricense del siglo pasado. Eso es lo que fue Emilia, así, realmente.